Bien amigos, hoy es día miércoles, tenemos el equipo de los miércoles, que es el doctor Willamo, Michelle, y también queremos decir que para nosotros es una apreciación personal. Queremos decir que debemos de ayudar un poco, ayudar nosotros a que el país y el propio gobierno se le faciliten un poco las cosas, porque a pesar de que ya pasaron las elecciones y aparentemente tenemos ya un gobierno por 4 años, no es suficiente para que podamos decir que todo anda bien. Hay muchas cosas que se podrían mejorar, mucho más de lo que la gente se imagina, y muchas de ellas las complicamos nosotros mismos. De manera que vamos a tener tiempo para hablar de ello y hoy vamos a limitarnos a un solo tema, que es la salud. No sé si Michelle y el doctor Willamo en su comentario de hoy nos pueden decir, doctor, a pesar de que una gran parte de la población tiene cobertura en parcial, porque no es total, de los servicios médicos, no significa que no quede una parte de la población que siempre tenga necesidades, sobre todo económicas, para cubrir ciertas enfermedades que producen mucho ruido, porque son las que faltan, no las que se resolvieron. Y es, uno no celebra lo que tiene, sino que llora lo que le falta. Bueno, doctor, mientras escuchaba a la doctora Claudia Almonte, su exposición, su magistral exposición, desde muy temprano de la mañana, ¿verdad? Me retrotraía precisamente a algunos abordajes que quería hacer. Y qué bueno que usted lo introduce de esa manera, porque una cosa es la atención clínica a la cual ella se refirió durante toda su intervención, de acuerdo también al tipo de cuestionamientos y preguntas que se le fueron haciendo. Y todas fueron magistralmente contestadas desde el punto de vista clínico. Pero la salud no solamente está influenciada por los temas clínicos y tampoco por la cantidad de pruebas que puedan estar disponibles en el mercado. Entonces, cuando hablábamos de atención integral, precisamente, que usted introducía el tema con ella sobre si el paciente debe ser visto de manera integral o holística, vamos a decirle, en todo el sentido de la palabra, desde el punto de vista social, familiar, mental, emocional y físico, para entonces poder comprender y tratar a ese paciente. Hablábamos de qué momento ir al médico. Entonces, si pensáramos como un sistema que se proyecta hacia el futuro, tendríamos que comenzar desde el embarazo hasta el nacimiento, la niñez, y así ir creciendo en todo lo que son las actividades preventivas que pudieran ser de diagnóstico temprano. Está muy claro identificado lo que ha identificado la Organización Mundial de la Salud como los determinantes de la salud, que son básicamente cuatro tipos, que son los sociales, los ambientales o medioambientales, los genéticos y los que tienen que ver con la atención en salud. O sea, que hay todo un grupo de componentes que hay que tomar en cuenta antes de nosotros poder hacer esos abordajes de manera holística. Y de hecho, lo más importante, que es de lo que más frecuentemente se salta en la medicina moderna, la medicina moderna se sustenta mucho en ir inmediatamente al estudio. Sí, tenemos muchos equipos, sí, tenemos mucha tecnología, pero la tecnología no sustituye algo que mencionó la doctora y que siempre mencionamos en este programa, la anamnesis, o sea, toda la historia clínica, la evaluación completa del paciente,
O sea, cuando el paciente yo empiezo a examinarlo desde la punta de los cabellos hasta los pies, y difícilmente usted recuerde alguna vez que le hicieron un examen médico donde prácticamente usted tuviera que estar desnudo completo. Y no estoy hablando que todas las veces que usted tenga que vaya al médico tenga que hacerlo, pero en un examen general debería chequearse desde todos los puntos de la piel, buscar cualquier tipo de lesión que pueda ser imperceptible o esté ubicada en un lugar que el paciente no la puede identificar, ¿verdad? Hasta todo lo que tiene que ver con la visión, la boca, la deglución, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos a trabajar con los puntos preventivos, tenemos que pensar, ¿verdad?, cómo se producen las enfermedades desde el punto de vista físico y social. Primero porque hay lo que se identifican como, donde se hace la prevención, es en dos grupos de acciones. Una son las llamadas causas distales, ¿verdad?, que son básicamente las socioeconómicas, y dirían ustedes, ¿qué tiene que ver lo socioeconómico con la salud? Ahí vamos a empezar a amarrar un poquito. Dependiendo, o sea, ahí se evalúa el nivel de ingreso de los pacientes. Cuando usted le pregunta a un paciente de qué vive, cómo vive, dónde vive, en qué condiciones vive, en qué condiciones sanitarias vive, cómo son los ingresos, para saber si puede tener una buena alimentación, pero que esté sustentada también en la educación, o sea, tanto cuál es su nivel de ingreso, cuál es su nivel educativo, porque el nivel de educativo hace que la gente entonces tenga más conciencia de cómo manejarse en su salud y cómo prevenir enfermedades, cómo alimentarse mejor. Y su ocupación, porque también la ocupación tiene un impacto importante en la salud de la persona. No es lo mismo una persona que trabaja en una oficina sentado, que tiene sus bemoles y tiene sus consecuencias, que un obrero de la construcción o una persona que trabaja expuesta a químicos o expuesta a ciertos niveles de tóxicos o a niveles de riesgos. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que irla evaluando, porque de ahí van a llegar unas causas que están un poquito más aquí y que todavía no estamos hablando directamente de cómo ha impactado el organismo, pero son precisamente todo lo que tiene que ver con la inactividad o actividad física. Si la persona hace ejercicio o si su trabajo demanda movimiento. Por eso a las personas de oficina se les recomienda frecuentemente lo que se llama la pausa activa. ¿Qué es una pausa activa? Cada hora que usted esté sentado debe pararse, aunque sea 10 minutos, y hacer una caminata pequeña. O sea, ¿por qué? Porque eso reactiva la circulación de los miembros inferiores, como está haciendo Michelle ahora, que ya tenía un rato sentado. Entonces, es lo que se llama la pausa activa, porque pensamos que no, pero a veces cuando las personas que trabajan sentados llegan a sus casas y se encuentran los tobillos y los pies inflamados, no se dan cuenta que es porque han estado sentados mucho tiempo y hay lo que se llama un remanso de sangre que se queda y se van perdiendo fuerza en las válvulas de las venas que retornan la sangre hacia el corazón, y entonces va viendo los temas de varices, etcétera, etcétera, pero van haciendo inflamaciones. De ahí viene el tema de la dieta. Entonces, no es lo mismo con una dieta sana que una dieta que no sea tan sana, o una dieta que tienda a la enfermedad. Porque no es lo mismo lo que come un obrero de la construcción, que nosotros lo vemos por la mañana, que va frente a la obra, y ahí hay una señora que está tirando a esta hora unos espaguetis con salsa roja, con mucha grasa, con un salami, porque ese obrero necesita tirarse una cantidad de calorías que le permitan sustentarse. Pero no está necesariamente ese nivel calórico sustentado en proteínas que van a tener una duración más larga y le van a ayudar a construir masa muscular, sino que están sustentadas en mucha grasa y en mucho carbohidrato. Entonces ya esto empieza a tener un impacto en la salud de la gente. Y el nivel educativo hace que tú decidas qué comer y qué no comer, pero también lo definen los niveles de ingreso. Hoy existe el desayuno escolar, pero todavía existe la persona que vende las empanaditas frente a las escuelas antes de entrar, y los niños salen sin desayunar de la casa.
el papá no tiene el tiempo, le da lo de comerse una empanada que la están haciendo ahí con un aceite reciclado de mala calidad, con materiales de mala calidad, y que eso es lo que está comiendo desde pequeñito. Entonces, o sea, eso va relacionado. Eso es más bueno. Tanto bueno, de verdad que sí, pero no todos los días. ¿Entiendes? No todos los días. Entonces, hay días que uno amanece antojado de una empanadita, que se le hace la boca agua, es así. Pero si el nivel de ingreso no te permite a ti estar comprando, porque, y yo creo que hablaba una vez en un programa que un buen programa de salud de un país tiene que incluir todo lo que tiene que ver con la desestimulación a la comida chatarra y el estímulo a la comida sana. Pero la comida sana es cara. ¿Por qué? Porque le tenemos impuestos, porque si estamos hablando sustentada en soya. Porque no es lo mismo el salami que el salmón. Exactamente, no es lo mismo. No es lo mismo. Y además, un salami de baja calidad, con menos de un 4% de proteína y con otros químicos que en los últimos años se han ido controlando, pero que están ahí. Entonces, tener en cuenta todo esto para nosotros saber cómo va a impactar en nuestra salud. Y todavía estamos donde hacemos prevención. Y está el tabaquismo, que la doctora habló, que había que evitar fumar en todas las modalidades. Y sabemos, ¿verdad? Tenemos de moda ahora los puros, los cigar club y todas esas cosas. El vapeo. El vapeo es peor que el cigarrillo, porque el vapeo entonces tiende a mezclarse con otras cosas, aparte de que se le agregan más químicos para generar la adicción que te generaba anteriormente la nicotina por otra vía, ¿verdad? Entonces, llegamos al último punto donde hacemos la prevención, que son las causas fisiológicas y las fisiopatológicas. Entonces, ahí que tenemos que tomar en cuenta: presión arterial, los niveles de colesterol, los niveles de glucosa, que están relacionados con el factor anterior, que tiene que ver con la dieta, con el ejercicio y con fumar. Y eso está relacionado con el nivel de educación, los niveles de ingreso y el tipo de ocupación que tiene la gente. Entonces, todo es importante, todo es importante. Hay una cadena de consecuencias que exponen a la enfermedad. Pero una vez pasan todas estas cosas, empiezan los resultados. Bueno, el resultado de una persona que no ingiere la dieta adecuada porque sus ingresos no le permiten adquirir los mejores alimentos, su nivel de educación no le permite conocer este tipo de cosas, termina sufriendo de presión arterial y termina teniendo un infarto o termina teniendo una enfermedad coronaria, que más allá puede pasar, y ya ahí entramos al tratamiento. O sea, en esos momentos estamos hablando de tratamiento. Lo que tenemos que tener cuidado, Carlos hacía alguna pregunta y decía, bueno, hay gente que tiene hipertensión y se toma una aspirinita. Y la doctora aclaró, la aspirina no trata la presión arterial. La aspirina se utiliza como un preventivo cuando hay conocimiento de alguna causa anginosa, o sea, de enfermedad cardíaca, y que también está mucho en discusión con algunos medicamentos nuevos por el tema del sangrado. Pero más allá van a aparecer secuelas, como es la muerte o como es una angina constante que te lleva a tratamientos todo el tiempo, o por ejemplo que termine con una hemiplegia, una parálisis de un solo lado. Y es que la salud, miren, la salud es muy compleja. De hecho, los resultados de la salud están bien descritos por una científico médica hace muchos años, que describió lo que se llama el álgebra de la efectividad. Álgebra de la efectividad en la medicina. Entonces, dice, los resultados en salud son una compleja relación entre los atributos clínicos, o sea, todo lo que se da clínicamente en el paciente, la efectividad del tratamiento que se instaure y los eventos aleatorios. Voy un poquito a disecar eso para que lo podamos entender. En términos de factores clínicos, nosotros, o los factores que tienen que ver con el paciente, hay factores sociales y factores clínicos. O sea, no es lo mismo un paciente que está haciendo un evento, dependiendo de cuál es su diagnóstico principal,
qué otras enfermedades tiene, cuál es su edad, cuál es su sexo, cuál es la severidad de ese diagnóstico principal con el que nos llegó, o que en términos de las causas sociales tengamos también algunos de los elementos que tocamos: su nivel educativo, su nivel social, su nivel de ingreso, la capacidad que tiene para poder adquirir bienes o servicios, manejar estrés, etc. Pero suponiendo que en una buena anamnesis, un médico bien formado da en la diana y después de identificar todas estas cosas, consigue el tratamiento idóneo para tratar a ese paciente. Eso es, y ahí la efectividad del tratamiento terminaría con un resultado favorable. Ahora, ¿qué pasa? Que también los resultados están afectados por factores clínicos o por factores también sociales. Son los eventos adversos. ¿Dónde están los eventos adversos? Y aquí venía. ¿Tiene dinero para comprar los medicamentos? ¿Tiene cobertura el medicamento está disponible en el país? ¿Hace una alergia a ese medicamento? ¿Está tomando otro medicamento que haga que el medicamento se potencie o se neutralice, o sea, un efecto agonista o antagonista? O sea, muchísimas cosas que pueden estar pasando y el paciente no termina teniendo el mejor resultado. Y de ahí vienen resultados que pueden ser o favorables o desfavorables. O sea, cuando nosotros miramos nuestro sistema de salud y seguridad social, tenemos que empezar a ponerlo en todo este contexto de lo que es la clínica y que los médicos conocen muy bien. Pero ahí está el tema de cuántos recursos se dispone para nosotros poder financiar un sistema de salud efectivo y eficiente. Pero viene otro tema: cómo se está comportando el médico, porque una de las etapas preventivas que se ha sido definida, ustedes saben que hemos hablado de prevención primaria, que es cuando yo identifico temprano cualquier causa que pudiera llegar a ser una enfermedad para ese paciente. La prevención secundaria, que es cuando la diagnostico temprano y la trato para evitar que hayan efectos adversos, consecuencias ya más allá de la propia enfermedad, como pudiera ser, mencionábamos ahorita, una persona que hace un derrame cerebral, o sea, un accidente cerebrovascular y termina postrado en una cama con una hemiplegia, con una parálisis de media parte del cuerpo. O sea, nosotros tenemos que trabajar en todo ese tema desde el punto de vista preventivo. Ahora, ¿qué pasa? Se ha definido la prevención terciaria, que es la de ese paciente que ya está encamado o que sufrió una consecuencia grave y que hay que recuperarle parte de la fisiología perdida. Pero también está la prevención cuaternaria. Y esa prevención cuaternaria no la hizo un economista, la hicieron los médicos. Los médicos de la WONCA, que es la Asociación Mundial de Medicina Familiar y Primaria. ¿Qué dicen ellos? La prevención cuaternaria es cómo cuidamos a los pacientes de los médicos. ¿De qué? De la sobreindicación, del sobretratamiento, del sobreestudio. Y para ponerlo desde el punto de vista económico, quiero decirle, si a usted en este modelo, en este sistema que tiene siempre un copago, lo que a usted le dicen, la gente llama comúnmente un pago de una diferencia, si usted tiene que pagar una diferencia por todos y cada uno de los estudios que se hace y los medicamentos que toma, mientras más pruebas diagnósticas yo le indico a usted, más dinero sale de su bolsillo. Y de ahí es que hemos tenido un sistema que con una cobertura del 98% de la población, con un plan básico con muy buena cobertura, decía el doctor, siempre estamos añorando lo que falta, pero un plan básico con muy buena cobertura. Sin embargo, el gasto de bolsillo en República Dominicana no ha bajado del 45%. O sea, el gasto que la familia tiene por las atenciones en salud equivale al 45% de todo lo que se gasta en salud. Entonces, ese es un punto que nuestro sistema tiene todavía una tarea pendiente, que es la de corregir el gasto de bolsillo.
y debió ser una de las más sencillas, porque alcanzar niveles óptimos de indicadores de salud es algo más a largo plazo, pero en mucho menor plazo debimos haber alcanzado una disminución del gasto familiar de bolsillo. O sea, la cantidad de dinero que la gente gasta. No es solamente lo que usted gasta cuando paga el copago, es si compra cobertura adicional, es si hay medicamentos que están por fuera, si hay pruebas que no están cubiertas. ¿Van a estar cubiertas todas? No. ¿Se necesitan todas? No. ¿Deben los médicos estudiar a los pacientes abundantemente? No. En medicina también hay una máxima que dice que menos es más. O sea, no por hacer más usted hace un mejor diagnóstico. El hacer más se reserva a un grupo de pacientes muy pequeños, que son los que no hemos encontrado y que quedan en el borderline de diferentes enfermedades. Pero el paciente regular, el hipertenso, el diabético, una mujer embarazada, un paciente con algún trastorno hasta renal, no tienen por qué ser sobreestudiados. Necesita un protocolo y los pacientes, le voy a poner un ejemplo. ¿Cada cuánto tiempo una mujer necesita una mamografía? ¿A partir de qué edad y cada cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? Las guías están escritas. La mujer en nuestro país, por un tema de detección y de abundancia, vamos a llamarle así, de alta frecuencia del cáncer de mama, tenemos que comenzar temprano, 35 años, a hacer mamografías de manera rutinaria. Pero antes de esa edad no se quita lo que se llama el autoexamen de mama, que tenemos que enseñárselo. O la mujer que va al ginecólogo y el ginecólogo le hace un chequeo de su mama, como le hace un chequeo con su papá Nicolau, que no tiene que ser cada 6 meses, excepto cuando encontró algún tipo de alteración. Y lo mismo pasa con la mamografía. Cada qué tiempo se la va a hacer, si no hay antecedentes familiares de cáncer de mama, si la mamografía o la sonomamografía estaba normal, la próxima mamografía son 5 años. No tienen que hacérsela todos los años, porque también cuando sobrediagnosticamos estamos creando un problema a un sistema completo de salud. Estamos primero derrochando dinero y después nos está haciendo falta para tratar a los que están necesitando el tratamiento. De la misma manera pasa con los medicamentos. Y cuando hablo de los medicamentos me voy a referir a algo que suena un poquito duro. Es ese paciente que sufre un cáncer, que ya ha sido tratado, que se le dieron dosis adicionales, que después de un PET scan se le encuentra una metástasis en varios órganos y que todo indica que no va a sobrevivir más del tiempo que le toca sobrevivir porque yo le dé más quimioterapia ni más radioterapia. Lo mandatorio no es continuar con quimio o radioterapia. Lo mandatorio es que con dignidad usted empiece a tratar a esa persona. Le hable claro, porque muchos médicos dominicanos tienen miedo de decirle a los pacientes, no tengo más nada que hacer, porque piensan que se van a ir a otro. Que se vaya a otro y le pregunte. Y que se vaya a otro y que vaya a 5. Cuando 4 le digan que no hay nada que hacer, el médico bueno va a ser usted el primero. Pero porque usted le diga que no, porque su criterio dice que no necesita más tratamiento, no significa que usted sea un médico malo. Todo lo contrario, usted está dignificando a ese paciente hasta acompañarlo en su muerte. Entonces, probablemente tengamos que entrar a tratamiento paliativo, sin ponerlo a sufrir más. Y pasa lo mismo con muchísimas otras enfermedades, que no por sobretratarlas vamos a incrementar la sobrevida, que tiene otro tema, porque una cosa es la sobrevida. El doctor Lacín hizo mucho énfasis en la entrevista con la doctora Almonte sobre el tema de la edad promedio de vida del dominicano, 74 años, 75 la mujer, 73 el hombre, en este momento. ¿Qué pasa? El hecho de que usted viva hasta ahí o sobrepase eso, pero sin calidad de vida, no se está logrando muchas cosas. O sea, no es lo mismo vivir 80 años y los últimos 7 de su vida encamado, gastando dinero, familiares perdiendo parte de su vida, manejándolo, ayudándolo, etcétera, etcétera, que son parte de lo que se llama, de lo que es el tema del gasto en salud, que está relacionado
precisamente también con todo el entorno familiar. ¿Cuánto le cuesta a una familia, no solamente en medicamentos, en estudios, sino en lo que deja de producir alguien de la familia por atender a un familiar crónicamente enfermo? Entonces, si vamos a hablar de atención integral, tenemos que comenzar, como dije, en el embarazo, con buenos chequeos. Tenemos que comenzar con el niño cuando nace. Ahí estamos aprobando nueva vez una ley para los tamizajes neonatales. Es un proyecto viejísimo. Ese proyecto tiene más de 20 años escrito en el Congreso y todavía en República Dominicana estábamos discutiendo. Y tenemos que aprobar una ley para que haya tamizaje neonatal cuando eso es una decisión ministerial. El Ministerio de Salud Pública es quien dice, quien crea los protocolos. No hay que crearle una ley a cada enfermedad. Vamos a seguir cometiendo ese error. Una ley de sordera, una ley de autismo, una ley de pacientes psicológicos, una ley de pacientes con enfermedades autoinmunes, una ley para enfermedades renales. Eso no es necesario. Para eso existe un Ministerio de Salud que tiene que definir cuáles son las prioridades en las atenciones de salud que necesita la población. En base a eso, hacemos un plan básico de salud, priorizando eso. Entonces, ¿van a haber enfermedades, van a haber tratamientos que se van a quedar fuera? Sí, pero vamos a manejar a nivel de la seguridad social todo lo que es el mayor impacto en la salud de la gente. O sea, lo que tiene más frecuencia, más impacto, más costo. No necesariamente la enfermedad más cara. No necesariamente la enfermedad más cara. Por eso digo que, lamentablemente, quien administra salud, quien pone los recursos, decide quién vive y quién muere. Parecería, ¿verdad?, fatídico. No, es decir, invierto más en disminuir la mortalidad materna y la mortalidad infantil que en el manejo de la enfermedad de no sé quién, que es una enfermedad rara que aparece 1 en cada 100 millones de personas. Entonces, esas son decisiones que tienen que tomar los sistemas, pero no necesitan leyes. Entonces, de ahí pasamos y seguimos con los manejos de la adolescencia, o sea, del niño en crecimiento, que va a su pediatra con cierta frecuencia y que va haciendo una serie de tamizajes, mediciones, va creciendo bien, pero no necesita 70 análisis de laboratorio todos los años. No todos los niños necesitan ver el cardiólogo para hacerle un ecocardiograma. Eso fuera lo ideal. Ahora, cuando diagnostiquemos más de la cuenta, también vamos a tener otro problema desde el punto de vista financiero. Y así, por cada grupo de edad. El problema es todo. No solo de uno, sino del sistema. Porque a ti también cuando te dicen, te va un gasto de bolsillo, también tú tienes que pagar la otra parte, o sea, el copago en muchos de los casos del sistema. Y yo creo que ese tema que usted habla, doctor, hay que revisarlo, porque ahora que se vamos a hacer la reforma y uno decir en qué parte vamos a incluir esto o no, o sea, lo que uno quiere, cuál es el concepto correcto. Porque una cosa, si tú dejas el plan básico, así lo dejas. Entonces, o sea, si vamos a poner esto, ¿cómo lo vamos a incluir? Porque sí, por eso digo. ¿es un tema financiero o es un tema médico? No, hay las dos cosas, pero el tema financiero está. Yo no quiero que me digan a mí que por falta de ahora mismo estaba la doctora Almonte aquí y te dijo, no, hay que hacerse un chequeo del corazón y el holter es para una cosa, el mapa es para una cosa, el electro es para una cosa, la prueba de esfuerzo es para una cosa, y tú dices, y para tú no tener problema tienes que chequearte todo, la parte de la anatomía, la parte de la presión, la parte de la circulación, la parte de... Muy bien, en prevención del sistema, ¿me va a incluir todo eso? ¿Es un exceso hacerse todo eso? Para todos los pacientes, sí. Si se le hace a todos los pacientes, sí. Entonces, ¿el problema es financiero o médico? No, no necesariamente. Es que no hay nada que justifique en la medicina que al 100% de la población haya que hacerle el 100% de los estudios preventivos. Doctor, cada uno de acuerdo a su riesgo. Y mire, vamos a tomar el ejemplo hoy, porque abordar todos los temas uno no puede el mismo día. Y ojalá que, Carlos, el sistema que tenemos hoy, por ejemplo, eso que usted acaba de decir, de a todos los pacientes no, ok, si es un niño,
No le tenemos que hacer todo eso todos los años. Pero, por ejemplo, un paciente, un dominicano de más de 50 años sano, el sistema me incluye esas evaluaciones cardiovasculares, como dice el libro, dentro de lo que es el sistema hoy, a nivel de prevención. Vamos ahí. Entonces es un problema O sea, financiero. ya lo separé y lo puse. Sí. Y si es hombre, me le incluye la próstata, y si es mujer, me le incluye la mamografía. Lo que pasa es que, Michelle, si es financiero, porque lo que más la crisis le crea es el modelo. No es posible. Usted me va a volver para que entremos por atención primaria. Es claro que tenemos que volver ahí. El modelo tiene que ser así. Tiene que ser sustentado en la atención primaria. Y en la atención primaria se hace un tamizaje, se conocen los riesgos familiares y decidimos cuándo. Ahora, ¿todas las personas necesitan una colonoscopía? Sí. ¿Cuándo? A partir de los 40 años, si no tienen ninguna sintomatología. De ahí en adelante, ¿cada cuánto tiempo? Si no encuentro nada, cada 5 años. Y así por el estilo, y va disminuyendo o aumentando la frecuencia de ese estudio. ¿Los hombres necesitan un chequeo de la próstata? Sí. ¿A efectivo a cuál edad? Ahí está también la decisión. 40 años, 45 años, dependiendo, eso se hace para cada población, dependiendo la edad en la cual está apareciendo la enfermedad. Y lo mismo pasa con el cáncer de mama, con el cáncer de cervix, con la hipertensión arterial. Si no hay antecedentes ni hay ningún nivel de riesgo, probablemente no lo voy a hacer. Entonces es un tema de modelo y financiero, pero que tenemos que volver a ajustar el modelo para que pueda la parte financiera ser sustentable. Yo creo que sí. Y va a haber mucho que hablar sobre eso, sobre todo ahora con hasta dónde vamos a incluir todo esto en la parte obligatoria de las reformas, porque ahí que está. Y de eso voy a hablar un poquito en el comentario de hoy. Pausamos.